En este vídeo vamos a ver cómo crear una aplicación cliente-servidor utilizando sockets e hilos en Java Swing aplicando el modelo vista controlador. Básicamente lo que vamos a conseguir es este ejercicio, que aquí ya lo tengo hecho, en el cual este programa se ejecuta en este ordenador y este otro programa también, los dos se están ejecutando en el mismo ordenador. Un programa está haciendo de servidor y el otro programa está haciendo de cliente. Y de esta manera, si yo escribo aquí hola cliente, lo envío y entonces aquí me dice hola cliente. Si yo le respondo hola desde el hola servidor desde el cliente, pues aquí dice hola servidor desde el cliente, ¿vale? Este es el objetivo que queremos conseguir. Es importante que para poder hacer esto tenemos que tener claro cuál es el esquema de cliente-servidor con sockets. Para eso, en este dibujito se ve bastante bien. Fíjense que esta parte de aquí sería el programa servidor y esta parte de aquí sería el programa cliente. Entonces los sockets en Java funcionan de la siguiente manera. Lo primero es que en el servidor tenemos que utilizar la clase serverSocket para abrir un puerto. A continuación ejecutamos con el objeto serverSocket creado, ejecutamos el método accept y entonces el servidor se va a quedar parado esperando a que en el cliente nos conectemos mediante un nuevo objeto de la clase socket en la cual indicamos la dirección IP del servidor y el puerto por el cual está escuchando el servidor. Entonces, una vez realizada la conexión, pues tanto en el servidor como en el cliente se procede al intercambio de mensajes, ¿vale? Para ello hay que crear los flujos de entrada y salida, utilizando input stream y output stream de forma básica. Y cuando termina el trasiego de datos entre cliente y servidor, pues ya podemos cerrar el socket, ¿vale? Eso es lo que queremos conseguir. Para ello, pues vamos a utilizar además el modelo vista controlador. Entonces, el modelo vista controlador es una forma de organizar nuestro programa de tal manera que nuestro programa lo vamos a hacer, como ya hemos visto, utilizando Swing de Java y por tanto de forma gráfica. Utilizando el MVC, pues nos gustaría que lo que es la lógica del programa, si nosotros no utilizáramos esta interfaz gráfica, pues digamos que se siguiera conservando esa parte del programa sin tenerla que tocar para, por ejemplo, realizar el mismo programa utilizando una interfaz de texto, ¿vale? Eso es una de las ideas que hay tras el modelo vista controlador, ¿vale? Y todas sus versiones. Bueno, ¿cuál es el modelo vista controlador? Bueno, aquí tienen un enlace, ¿vale? Que es muy interesante, lo tengo abierto aquí, de la Universidad Complutense de Madrid. Está bastante bien y lo explica muy bien. De forma gráfica, si nos vamos a la Wikipedia, pues nos aparece esto de aquí, ¿vale? Es una posibilidad donde aparece el modelo, la vista del controlador. Digamos que la vista es lo que ve y con lo que interacciona el usuario. El modelo refleja cuál es la estructura de la información y realmente es el corazón de nuestro programa, y el controlador va a servir de intermediario entre la vista y el modelo, ¿vale? Quizás otra forma de verlo, los flujos de datos, pues digamos que en la vista, los flujos de datos lo que intentan es transmitir la idea de
cuáles son las interacciones que existen entre modelo, vista y controlador. En ese sentido, me parece muy interesante este otro enlace en el cual nos explican este otro esquema parecido al de la Wikipedia, que es el que vamos a aplicar nosotros, y quizás más fácil de ver en un principio. Entonces, la vista, como habíamos dicho, era la interfaz con el usuario. Entonces, el modelo es donde se encuentra, digamos, los objetos de la aplicación, ¿vale? Y el controlador pues sirve digamos, de forma de comunicar lo que es la vista con el modelo. Entonces, por ejemplo, cuando el usuario hace clic sobre un botón, en este caso para enviar un mensaje, pues digamos que lo que sucede es una acción de usuario, ¿vale? Sería esta flecha de aquí. Entonces el controlador, con esa acción, lo que tiene que hacer es conectarse con el modelo para enviar la información, y el modelo, una vez que realiza la operación, pues se comunica también con el controlador, por ejemplo, al recibir un mensaje, ¿vale? Entonces, al recibir un mensaje del servidor, pues digamos que el modelo notifica al controlador para que el controlador haga llame a la vista para actualizar la interfaz del usuario, es decir, para que aparezca aquí el mensaje. Es decir, que entre la vista, puramente interfaz con el usuario, y el modelo, que es donde se realiza todo el meollo, el controlador pues hace de intermediario. Vale, pues eso es lo que vamos a conseguir. Bueno, y vamos al meollo. Fíjense que ya hemos hecho esto de aquí y hemos comprendido un poquito el MVC. Entonces, lo siguiente, vamos a crear el proyecto servidor, ¿vale? Entonces, vamos aquí a nuestro NetBeans y creamos aquí un nuevo proyecto que vamos a llamar chat MVC servidor. Vale. Entonces ya lo tenemos aquí. Es importante comenzar por crear los paquetes que nos van a permitir separar lo que es el modelo, el controlador y la vista. Vale, pues vamos a empezar por la vista. En la vista vamos a crear la interfaz con el usuario, entonces un JFrame. Entonces en nuestro JFrame lo vamos a llamar vista JFrame. Bien, pues los elementos que tenía nuestro programa, recordemos que el objetivo es conseguir esta vista de aquí, ¿vale? Pues necesitamos una text area para esta parte, necesitamos un JLabel para esta parte, aquí un text view y por último un JButton. Vale, entonces lo primero, una text area, la tenemos aquí. Aquí tenemos una text area. Luego, bueno, es importante cambiarle el nombre y la vamos a llamar JText area trasiego, porque es donde se va a producir el trasiego de mensajes, ¿vale? Fíjense que aquí es donde va es donde vamos a mostrar el trasiego de mensajes. Lo siguiente sería un JLabel, que vamos a llamar, por supuesto, JLabel texto a enviar, y vamos a poner aquí texto a enviar. Bien. Luego necesitamos un text view. ¿Dónde está? Un text field, perdón. En el text field lo vamos a llamar
text field, texto a enviar. Y aquí, por supuesto, no hay ningún texto. ¿Vale? Porque aquí es donde el usuario va a meter el texto. Lo siguiente sería un botón, que lo tengo aquí. Entonces aquí el botón va a decir enviar y la variable se va a llamar jbotón enviar. Muy bien, pues ya tenemos lo que es la interfaz. Bueno, esto le podemos cambiar el color también. A ver si no me entretengo mucho con boberías. ¿Dónde está el color del fondo? El borde y el color del fondo. Vaya por Dios, que estoy perdiendo el tiempo. Background aquí. Aquí le ponemos un color así gris, un poquito más oscurito. Así, por ejemplo. Ahí está. Perfecto. Pues ya tenemos lo que queríamos. Bien. Ya tenemos la vista. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que nos gustaría, ya lo dijimos antes, que en nuestro modelo vista controlador, ¿vale? Que sea fácilmente intercambiable la vista gráfica que vamos a realizar por otra vista, por ejemplo, de texto hecha en Java. De tal manera que intercambiando lo que es la vista, el controlador y el modelo quedaran inalterados, no hubiera que cambiarlo. Entonces, para ello, pues resulta muy interesante crear interfaces. Por eso me voy a crear aquí una interfaz y lo voy a llamar iVista. Entonces, las interfaces en Java, pues lo único que tienen son aquellos métodos que habría que llamar para utilizarlos, o sea, para que la vista los hiciera. Digamos, es lo que es visible de nuestra clase, de nuestra vista JFrame hacia el exterior. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer desde el controlador? El controlador, por ejemplo, el controlador podría llamar a la vista para habilitar o deshabilitar un botón. Es decir, para que este botón estuviera habilitado o deshabilitado al recibir un mensaje, por ejemplo, al enviar un mensaje, mientras se está enviando el mensaje, no deberíamos tener habilitado el botón de enviar para que no se mezclen los envíos de los dos mensajes. Entonces habría que deshabilitar el botón de enviar. Entonces eso es algo que tiene que ser visible al controlador. Entonces aquí tiene que ser visible al controlador para llamar a ese método. Bien, entonces pues en la vista podemos declarar el método y decir habilitar enviar. Habilitar enviar. Muy bien, y también se me ocurre deshabilitar enviar. ¿Vale? ¿Qué otras cosas tiene que hacer el controlador a la hora de llamar a la vista? Pues otra cosa que tendría que hacer sería escribir un mensaje aquí en el text area de trasiego. Entonces podríamos decir aquí mostrar mensaje en trasiego. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? Pues otra cosa se me ocurre es que cuando yo escribo cualquier mensaje para enviárselo al cliente o al servidor en este caso, pues una vez enviado hay que borrar el text view, ¿vale? Para que se escriba el siguiente mensaje. Entonces podría haber un método que fuera borrar texto a enviar. Ahí. Y uy, ahí. Aquí
aquí más que mostrar mensaje en trasiego sería, como estamos todo el rato, lo que hacemos todo el rato es ir añadiendo aquí mensaje, sería añadir mensaje. Añadir mensaje en trasiego. Vale. Pues ahora mismo se me ocurren más cosas que tenga que tener la interfaz y la idea es que tendríamos que escribir el código correspondiente en la vista para esos métodos. Entonces aquí lo que haríamos es decir implements y vista. Vale. Aquí ya nos aparece un error porque hay que implementar esos métodos que he declarado de forma vacía. Entonces, aquí están, ¿vale? Tiene override y lo que tenemos que hacer ahora sería decir, ¿qué es lo que tengo que hacer para habilitar en el botón de enviar? Pues básicamente el botón se llamaba botón de enviar punto set enable true. En el caso de deshabilitar el botón, pues es lo mismo pero con falso. Vamos allá. Y pongo aquí falso. Uy, perdón. Aquí. Luego lo siguiente, añadir mensaje a trasiego. Pues eso que es, pues el text area trasiego, pues append, añadir al final un mensaje. Mensaje, entonces me faltó poner aquí el mensaje que se va a añadir. Bien, aquí hay un fallo porque la interfaz no he declarado. A ver, aquí me falta declarar el mensaje. Ya lo tenemos. ¿Qué más? Borrar texto a enviar. Cuando se da el botón de enviar hay que borrar el texto que se va a enviar del text field. Entonces sería text field texto a enviar punto set text y ponemos en blanco para borrarlo. Bueno, en principio ya tenemos la interfaz y tenemos todas las funcionalidades que necesita nuestra vista, que queremos por el momento. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues habíamos dicho que la vista, digamos que se comunica con el controlador y el controlador se comunica tanto con el modelo como con la vista y el modelo se comunica con el controlador. Bien, pues eso lo que quiere decir es que en la vista debería haber una variable que contuviera cuál es el controlador para poderlo llamar. Vale, pues eso lo hacemos de la siguiente manera. Debe haber un método que me permita también entonces decir cuál es el controlador. Entonces podemos poner aquí set controlador y habría que pasarle una clase controlador que todavía no hemos creado. Podría llamarse controlador servidor, en este caso controlador, ¿vale? Y todavía no hemos creado ese controlador, entonces vamos a crearnos uno, sería una clase aquí, controlador, a ver dónde está, aquí. Entonces vamos a llamarla controlador. Terminamos y controlador. Claro, controlador debería tener la vista y el modelo. Recordemos que el controlador debería poder llamar a la vista y debería poder llamar al modelo. Por lo tanto, aquí debería haber y vista es igual, o sea, debería tener la vista y debería también tener el controlador. Ahí lo tenemos. Y ahí está. De tal manera que debería haber un constructor que tuviera
que inicializara ambas cosas. Perfecto, ya tenemos el controlador aquí. También tiene que haber un modelo. Bueno, me voy a crear aquí una clase modelo servidor. Creo el modelo y por tanto, a ver, ay, lo he hecho mal. Esto sería el modelo. El controlador debería tener el modelo. Es decir, modelo servidor, modelo. Ahí está. Importamos la clase. Y aquí debería ser el modelo. Modelo. Vale, ahora sí. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí debe ser... Aquí tengo un error. Perdón. Debe haber en la vista... el controlador. Vale, pues la vista debe implementar ese otro método que es setControlador. Y yo debería tener aquí una variable, un atributo, que debiera ser controlador. Controlador. Vale. De tal manera que yo... a ver qué faltó aquí. Debo implementar el método. Aquí está el método que lo estoy repitiendo 2 veces. Vale. Y debería poner yo aquí... decir controlador, o sea, this.controlador es igual a controlador. A ver, controlador, y estoy teniendo un fallo que no sé cuál es. A ver. Controlador. Vale, que aquí no lo había hecho. Vale, no había importado. Ahora ya está, no había importado la clase controlador. Vale, es decir, que ahora, si nos vamos a la vista tiene un controlador. O sea, en la vista sé cómo acceder al controlador, como en el dibujo. En la vista sé cómo comunicarme con el controlador. O sea, esto lo sé. Bien. Luego, ¿qué más? En el modelo me falta... El modelo tiene que también poderse comunicar con el controlador para notificarle cambios al controlador. Vale, pues aquí tengo que crearme controlador y debe haber alt enter, debe haber un método que sea un set, debe haber un set que sea set controlador y aquí debe decir controlador es igual a controlador. Perfecto. Entonces, ahora en el modelo ya sé cómo llamar, o sea, ya tengo el controlador y puedo, por tanto, en principio, comunicarme desde el modelo, me puedo comunicar con el controlador. ¿Vale? Y por último, en el controlador tengo la vista y el modelo. Y por tanto, desde el controlador puedo actualizar el modelo y puedo actualizar la vista. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué tendría que hacer en el main? Pues en el main, que es donde arranca todo el programa, debería decir
vista, aquí comienza todo el trajín y aquí me crearía yo el objeto de la vista. Sería vista jframe, ahí lo tenemos, ahí está, perfecto. Importo también la vista, muy bien. Luego el modelo servidor, modelo es igual a new modelo, perfecto. Y por último, ya tengo la vista, ya tengo el modelo y por tanto ya puedo llamar al constructor de el controlador y puedo decir controlador es igual a new controlador vista modelo. Vale, es decir, tengo la vista, tengo el modelo y al llamar al controlador le paso la vista y el modelo, por lo tanto ya el controlador sabe quién es la vista y sabe quién es el modelo, pero me falta decirle a la vista que su controlador es ese y también me falta decirle al modelo que el controlador es ese. Perfecto, muy bien. Por esto ya todos se conocen, los que se deben conocer. El controlador conoce al modelo, conoce la vista conoce a su controlador y el modelo conoce a su controlador. Modelo y vista no se comunican sino a través del controlador y no saben el uno de la existencia del otro. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿nuestro modelo en qué consiste? Bueno, pues nuestro modelo básicamente es un modelo de servidor y por tanto, si recordamos el dibujo, pues una de las cosas que hay que hacer es abrir un puerto. Entonces el modelo tiene que saber abrir un puerto. Por tanto, uno de los métodos debe ser abrir puerto. Abrir puerto. Bien, pues podemos colocar aquí arriba cuál es el puerto que vamos a utilizar. Como no va a cambiar, siempre el servidor de nuestra aplicación va a estar escuchando el mismo puerto, pues lo podemos declarar como una variable final. Voy a utilizar el puerto 40080, ¿vale? Entonces aquí lo que habría que hacer es socket server socket server es igual a new, si yo me equivoco, ¿es socket server o server socket? Server socket, es al revés. No sé por qué. Siempre me equivoco. Server socket. Server socket, new server socket, y aquí hay que decir el puerto. Muy bien. Importamos la clase y ya lo tenemos. Nuestro try catch y perfecto. Ya tenemos lo que es abrir puerto. Que dijimos que aquí esto en el servidor es lo primero. Abrir el puerto para que escuche por el puerto. Luego lo siguiente es escuchar una petición del cliente cuando se conecta. O sea, el servidor se queda parado hasta que el cliente se conecta a él. Bien, ¿cómo hacemos eso? Fácil. Otro método que es esperar al cliente. Vale. Entonces aquí esperar al cliente básicamente es socket.accept. No he declarado la variable aquí. Entonces vamos a declararla. Sería esto. Control C, Control V. Y por tanto es esta misma. Perfecto. Y aquí ya debería poder. Eso es.
Muy bien, otro try catch. Y perfecto. Con esto ya tengo lo que es esperar al cliente. ¿Qué más se necesita? Pues crear los flujos. Entonces public void crear flujos. Ahí está. Y básicamente tenemos que hacer un input stream es igual a. Voy a crear un flujo de entrada en el ¿cómo se llama? En el socket. A ver cómo era esto. Input stream. A ver. Ahí está. No era get input stream. ¿Cómo era? Get input stream. Claro, es el del socket, no es el del, es el del socket. Socket es igual a, y aquí es el socket una vez que ya el cliente se conecta, ¿vale? Una vez que el cliente, aquí me quedo parado esperando a que el cliente se conecte. Cuando se conecta, socket contendrá lo que es el socket de la conexión con ese cliente. Vale, entonces aquí pongo socket.getInputString. Ahora sí. Perfecto. Pues ya tengo el input string. Con esto podría funcionar, pero digamos que queremos trabajar de una forma más fácil con el input stream y por tanto con el flujo de entrada, y por tanto vamos a utilizar un par de clases envolventes que son input stream reader es igual a new input stream reader, ¿vale? Y el buffer reader es igual a new buffer reader. Ahí está. Perfecto. Ya lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el rato vamos a estar leyendo con el buffer reader. Por tanto, lo vamos a poner aquí fuera para poder leer. Y aquí ya lo tenemos así perfectamente. Vale. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues ya tengo el flujo de entrada. Ahora voy a hacer el flujo de salida. Entonces, donde digo input, ahora digo output. Control C. Control V, y donde digo reader, digo writer, control C, control V, y control V. Utilizamos la variable, le ponemos O, le ponemos W, O, le volvemos a poner aquí una O, y ya me falta solo importar las clases. Aquí están, importamos todas las clases. Vale, esto es W. Y aquí hay que declarar el buffer writer. A ver, buffer writer y buffer writer. Vale, perfecto, ya tenemos los flujos y seguimos. Lo siguiente es ya tenemos creado los flujos, entonces ya podemos utilizar lo que es el método de enviar mensaje. ¿Qué consiste en enviar mensaje? Pues enviar mensaje consiste básicamente en
hacer un write por el socket. Aquí puedo enviar un mensaje. Me falta aquí un mensaje que paso como parámetro. Hago un try catch, ya lo tengo. Y recibir un mensaje. Recibir un mensaje. Recibir mensaje sería lo contrario. Bueno, aquí en vez de un void es que consigo recibir un mensaje. Entonces sería un br.readline. Aquí lo puedo declarar como string mensaje es igual a readline. Y le hago otro try catch y debería poder hacer devolver el mensaje. Aquí sería, en el caso de que quiera un error, devuelvo en blanco. Perfecto, pues ya tengo todo lo que me hace el modelo. El modelo básicamente está, lo podría haber llamado servicio, pero el modelo está básicamente para decir quién es su controlador, abrir un puerto, esperar al cliente, crear el flujo y enviar y recibir mensajes, ¿vale? Eso es lo que hace el servidor, o sea, abrir un puerto, esperar las peticiones, aquí se crean los flujos y se envía y se reciben datos, ¿vale? Bien, pues en principio ya estaría esta parte de aquí, pero digamos que hay un problema y es que no queremos, bueno, vamos a ver si llegamos de otra forma más evidente al problema. ¿Qué más nos falta? Bueno, nos falta definir en la vista, o sea, desde el programa principal, yo lo único que he hecho aquí es pasarle al controlador la vista y el modelo, y a la vista y el modelo pasarle el controlador. Pero cuando acabe esto, lo que tenemos que hacer es arrancar el programa propiamente dicho. Entonces, debería haber un método que le diera paso al controlador para que el controlador arrancara. Bien, pues eso ¿cómo lo hacemos? Pues en el controlador creamos un nuevo método que se llame arrancar. Un nuevo método que se llame arrancar. ¿Y en qué consiste arrancar? Pues básicamente fíjense que este es el main, y aquí llamamos al controlador para que arranque el programa. Y arranque el programa, lo primero que tiene que hacer es mostrar la vista, o sea, mostrar el programa ya funcionando, o sea, esto, ¿vale? Tiene que mostrar esto de aquí, perfecto. Pues, ¿cómo hacemos eso? Pues, entonces aquí en la vista, o sea, deberíamos llamar a la vista para hacerla visible, hacer visible la vista, o vista mostrar, que me muestra la vista. Bueno, pues hacer visible es más parecido a como lo llama Java, hacer visible. Vale, y entonces ese método todavía no lo hemos definido aquí en la interfaz. Entonces podríamos hacer public void hacer visible, vale, y por tanto en la vista hay que implementar un nuevo método abstracto. ¿Y cuál va a ser ese método abstracto? Pues básicamente hacer visible la propia vista. ¿Eso cómo se hace? Con set visible true. Aquí me sobra, aquí tengo un método main, ¿vale? Que se me crea automáticamente, pero que sirve para lo mismo, para hacer visible la vista, pero en este caso no lo necesito para nada, así que me lo voy a cargar.
Bien, porque ya tengo aquí hacer visible. Perfecto. Pues nada, ya lo tengo aquí. ¿Y qué más necesito? Pues en el controlador ya tengo hecho visible lo que es la vista. Ahora lo siguiente es que, bueno, lo siguiente es que podría ya probarlo. Entonces voy a eliminar lo que tenía hecho y en el NetBeans voy a arrancar el servidor a ver si ya arranca, por lo menos que me haga, perfecto, me hace la vista ya visible, pero todavía no tiene funcionalidad, ¿vale? Entonces, yo quiero que cuando pique en enviar, en realidad me llame al controlador. Recordemos que cuando en la vista yo pique en el botón de enviar, yo quiero que me vaya al controlador y que sea el controlador el que se encargue. ¿Cómo hago eso? Pues para poder hacer eso, debería yo tener un método que fuera, por ejemplo, inicializar. Void inicializar, que lo que me haría básicamente es decirme que va a haber, claro, en el controlador, yo lo que quiero es que me implemente un action listener, ¿vale? Un action listener, que ¿qué me va a hacer? Que cuando yo reciba, o sea, cuando haga un clic sobre el botón de enviar, yo quiero que me vaya a este método en el controlador y aquí es lo que voy a actuar enviando el mensaje, ¿vale? Es decir, cuando yo haga clic en la vista, me va a ir al controlador, que a su vez va a llamar al modelo para que sea el modelo el que envíe el mensaje, ¿vale? Bien, entonces, claro, necesito que haya necesito tener declarar un comando. Entonces, para ello, aquí, ese comando ¿cuándo es? Cuando yo pique sobre el botón de enviar. Entonces, aquí debe haber un set action command y aquí le tengo que mandar un comando. Bueno, ese comando me va a interesar ponerlo en la interfaz para que el controlador también lo conozca, ¿vale? Porque tanto el controlador como la vista lo vamos a utilizar. Entonces lo voy a llamar enviar. Y va a ser un string que diga simplemente enviar. Perfecto. A continuación, aquí ya puedo llamarlo enviar. Perfecto. O sea, enviar es la forma de identificar a cuando yo hago clic sobre el botón. Y lo único es que ¿quién se va a encargar de gestionar, de manipular ese evento? Pues quien se va a encargar es el controlador. Entonces, lo que tenemos que decir es que jbutton enviar va a ser set action set add action listener. El action listener, ¿y quién se va a encargar de gestionar los eventos sobre el botón? Pues el controlador. Vale.
Bien, perfecto. Pues ya está. Entonces, ¿quién llama a inicializar? Pues lo podemos llamar desde aquí, desde hacer visible. No vamos a mezclar las cosas. Inicializar, vamos a ponerlo en la vista también. Y vamos a crear otro que sea public void inicializar eventos, podemos llamarlo. Inicializar. Vale. Entonces, lo siguiente sería decir aquí, vale, y este sería, ¿qué tengo aquí mal? Add action user, controlador. Y guardamos aquí. Vale, entonces, ¿qué más? Pues ya está, ya tenemos aquí el inicializar también y por tanto, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordemos, desde el main se llama el arrancar y en el controlador el arrancar lo que tiene que hacer es hacer visible la vista. Posteriormente hay que inicializar los eventos y así ya tenemos la vista inicializada. Vale, si recordamos aquí, lo siguiente sería publicar publicar el puerto o abrir el puerto. ¿Eso dónde está el puerto? Pues aquí en el modelo. Pues entonces, modelo.abrir puerto. Lo siguiente, después de abrir el puerto, es esperar las peticiones del cliente. Entonces sería modelo.esperar al cliente. ¿Qué más? Después de esperar al cliente, pues lo que habría que hacer es pues básicamente lo que hay que hacer es crear los flujos. Y una vez que creamos los flujos, lo que habría que hacer es esperar a que el cliente me envíe un mensaje. Bien. Si lo hago después de hacer todo esto, si hago eso, vamos a hacerlo. Modelo.esperar al cliente. A ver si lo he hecho bien. Bueno, para ir viendo que va pasando todo eso, vamos a ir mostrando. Vamos a ir montando los mensajitos. Por ejemplo, podemos escribir aquí añadir mensaje a trasiego y el mensaje va a ser puerto abierto. O mejor dicho, esperando al cliente. Y aquí abriendo el puerto. Añadir mensaje. Abriendo el puerto. Vale, vamos a ver si es verdad. Ejecutamos. Arrancamos. Este lo tengo de antes, lo voy a cerrar. Arrancamos. Y ahí está. Abriendo el puerto y esperando al cliente. ¿Vale? Y está esperando a que se conecte el cliente. Yo, por ejemplo, ahora a ver dónde está. Y esperando al cliente. Perfecto. Me faltaría aquí en la vista para que saliera mejor. Añadir mensaje a trasiego. Estaría bien que después de cada mensaje le pusiera un salto de línea.
Vamos a ponerlo un saltito de línea. Vale. Y ahora vamos a ver cómo podríamos hacer para que cuando se haga clic, efectivamente, el controlador se va, o sea, cuando hagamos clic sobre el botón de enviar, ¿vale? Cuando hagamos clic sobre el botón de enviar, vamos a llamar al controlador. En el controlador se va a encargar del tema. Entonces vamos al controlador y en el controlador, aquí va a ir al controlador. Entonces, vamos a suponer que hubiera varias opciones. O sea, que en el controlador, además de controlar cuando se haga clic sobre el botón de enviar, pues que hubiera que hacer, o que hubiera otros eventos de los que encargarse. Entonces podemos hacer un switch y ese switch sería en función del comando, ¿vale? Entonces, en nuestro caso sería el comando enviar el que nos ocupa. Entonces el comando enviar, cuando hacemos clic sobre el botón de enviar, realmente lo que tenemos que hacer, estoy en el controlador ahora, ¿verdad? Estoy en el controlador, pues lo que habría que hacer, o sea, cuando hago clic sobre el botón de enviar, llamo, es una acción del usuario, llamo al controlador y el controlador lo que tiene que hacer es el mensaje correspondiente, llamar al modelo para que el modelo se encargue de enviar ese mensaje. Bien, pues tendría entonces que decir modelo.enviar mensaje. ¿Y qué mensaje sería? Pues el mensaje sería el mensaje que se escribe aquí dentro, ¿vale? Entonces ya necesito acceder a cuál es este mensaje. Bueno, pues en la lista podría crearme otro método que fuera get mensaje a enviar. Bien, entonces, ¿cuál sería ese mensaje? Aquí habría que implementar el nuevo método y el nuevo método get mensaje a enviar no es otra cosa que el mensaje del text field, get text. Ese mensaje es el que habría que devolver. Perfecto. Entonces en el controlador ya podría decir que el mensaje es igual a lista.getMensaje a enviar. En realidad, para borrarme la variable podría colocarlo aquí. Eso. Perfecto. Entonces ya podría enviar el mensaje. O sea, estoy en el controlador y llamo al modelo para enviar el mensaje. Perfecto. Siguiente. Claro, a mí lo que me gustaría es estar continuamente esperando a que el cliente me envíe mensajes. Entonces, eso lo puedo hacer aquí. Puedo convertir mi servidor en un hilo y crearme por tanto aquí un void public void y un while true, esperar a que mensaje es igual a recibir mensaje. Vale, aquí entonces estaría continuamente esperando a que el cliente me enviara un mensaje, y cada vez que me enviara un mensaje, estoy en el modelo, cada vez que me enviara un mensaje
tendría que decirle notificar al controlador de que me han enviado un mensaje para que el controlador muestre el mensaje en la vista. Pues, ¿cómo hacemos eso? Habría que tener, se pone el controlador, punto añadir mensaje a trasiego. ¿Y qué mensaje? Pues mensaje. Podríamos incluso decir el cliente dice tal cosa. Vale, entonces en el controlador tenemos que tener un método, ¿vale? Que sea añadir voy a añadir mensaje a trasiego. Mensaje, y al final a quien tengo que llamar es a la vista. Vista.añadir mensaje a trasiego. Vale. Pues fíjense qué rollo. Bueno, no es un rollo, es para dividir las responsabilidades, recuerden. O sea, cuando en el modelo recibo el mensaje, notifico al controlador que a su vez actualiza la vista. Es decir, cuando en el modelo recibo un mensaje, se lo digo, notifico al controlador y el controlador se lo dice a la vista y en la vista lo muestra. Vale. Bien, pues yo creo que casi está hecho esto. A ver. Controlador arrancar, me voy al controlador y el controlador hace visible la vista, inicializa los eventos, abre el puerto, espera al cliente, crea los flujos, espera al cliente otra vez. No, lo que hay que hacer aquí es recibir mensaje, ¿vale? Pero recibir mensaje, en realidad vamos a ejecutar un run, o mejor, inicializar el hilo, para que esté escuchando los mensajes. Bueno, en principio, salvo error, que seguramente habrá, ya tengo montado el servidor. Ahora mismo, si lo ejecuto, pues solo me hace esto, abriendo el puerto y esperando al cliente. Recuerden que eso, abrir el puerto y esperar al que el cliente se conecte. Entonces necesito ahora crear el cliente. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a crear el cliente. Se va a parecer bastante al servidor, así que lo que voy a hacer es que lo voy a copiar y voy a llamarlo chat MVC cliente. Y ya tengo aquí chat MVC cliente. Entonces el cliente pues va a tener en realidad la misma vista. Va a tener la misma vista en el modelo. En el caso del, vamos a llamarlo cliente. Vamos a llamarlo modelo cliente. El modelo cliente realmente se parece muchísimo. Esto se podría hacer todo con un programa, pero lo he puesto separado para que se viera mejor. Entonces, en el modelo cliente, básicamente, no se abre puerto. Y cuando lo que sí se hace es conectarse al servidor. Entonces, me voy a crear otro método que se llame conectar con el servidor. Entonces aquí lo que hay que enviar es la IP y el puerto de donde está escuchando el servidor. Entonces no sé si aquí tengo declarado el puerto, pero me falta declarar la IP del servidor. Como lo estoy haciendo en el mismo ordenador, pues aquí voy a poner localhost, pero si no pondría aquí la IP de donde se encuentra
el servidor. Esto es un string en realidad. Bueno, como es una variable, no hace falta escribir esto. Conectar con el servidor. Entonces, ¿cómo conecto con el servidor? Pues tengo un socket. El socket ya lo tengo arriba, así que puedo decir socket es igual a new socket, y aquí pongo el host al cual me conecto y el puerto al cual me conecto. Ahí está. Conectar con el servidor. Perfecto. Y de resto, si no me equivoco, bueno, aquí en vez de decir el cliente dice, sería el servidor dice. Y en principio yo creo que ya estaría. No necesito el server socket porque no es esperar al cliente tampoco, porque yo soy el cliente. Vale, y en principio ya está. Vale, pues ya tengo esto de aquí. Y ahora el controlador aquí en el cliente, debería llamarlo controlador cliente. Vamos a llamarlo para que se vea claramente que es diferente. Aquí, rename, controlador cliente. Ahí está. Y el otro lo voy a llamar controlador servidor. Vamos a ver. Controlador servidor. Bueno, entonces en el controlador cliente, al arrancar, lo que pasa es que al arrancar hay que hacerlo visible, hay que inicializarlo, pero no se abre un puerto, ¿vale? No se abre un puerto, sino que ni se espera al cliente, sino lo que se hace es que uno se conecta al servidor, conectar con el servidor. Y aquí, por tanto, en la vista lo que deberíamos enseñar es conectando con el servidor. Vale, conectar con el servidor y aquí conectado al servidor. Perfecto. Y luego lo siguiente, no se espera al cliente, se crean los flujos y se arranca el hilo. Pues yo creo que esto ya está. En el controlador, cuando recibo un mensaje, pues básicamente lo que hay que hacer es también enviar un mensaje. Bueno, aquí podría poner un vista punto enviando mensaje al servidor. Ahí está. Y podría crear también otro que dijera un mensaje enviado. A ver, esto lo podría copiar en otro lado también. Aquí, para que quede mejor, enviar mensaje al cliente y mensaje enviado. Bueno, pues puede ser que me equivoque, seguramente. Vamos a ver, vamos a probarlo. El servidor lo arranco y se queda ahí abriendo el puerto y esperando al cliente. El cliente lo arranco y dice abriendo el puerto esperando al cliente y conectando con el servidor, conectado al servidor. Es decir, que si yo escribo aquí un mensaje, hola servidor, enviando mensaje al servidor, mensaje enviado. Pero aquí no se ha recibido. Vamos a ver por qué.
O bien no se ha recibido. No se ha recibido cliente. Vale, aquí o no se ha enviado bien. Claro, cuando yo envío un mensaje debería enviar una línea y hacer un flush. ¿Para qué? Porque yo estoy escribiendo aquí en el buffer writer y hasta que no haga el flush no se envía el mensaje. Entonces me faltaban estas dos líneas que probablemente también falten en el cliente. Efectivamente. Y ahora funcionaría. A ver. Vamos a ejecutarlo. Separarlo primero. Y volvemos a ejecutar el servidor. Aquí tenemos el servidor y aquí arrancamos el cliente. Aquí tenemos el cliente. O sea que si yo le escribo algo, hola servidor. Ahí está, el cliente dice hola servidor. Y el servidor dice enviando mensaje, ¿vale? Y ahora el servidor le dice hola tour. Y ahí está, el servidor dice hola tour. Perfecto. Ahora funciona perfectamente. Bueno, está muy bien porque digamos que aquí me faltaría borrar para que no se me quede el mensaje que se envió aquí. Entonces, eso, vamos a ver cómo lo puedo hacer. Eso lo puedo hacer, a ver, al enviar el mensaje, o sea, controlador de cliente, cuando se envía el mensaje, deberíamos también borrar texto a enviar y esto mismo en el servidor, en el controlador servidor también debería. A ver ahora. Arranco el servidor, lo tengo. Arranco el cliente, ahí lo tengo. Y digo hola cliente. Bien, y aquí digo hola servidor. Perfecto, y ahora se me borran los mensajes. Podría también hacerlo del habilitar y deshabilitar el botón de enviar, ¿vale? Que para eso tengo en la lista los métodos correspondientes, es una bobería, pero para no hacer el vídeo ya más largo, pues ahí quedaría, ¿no? Pero digamos que eso, utilizar el método de habilitar enviar y deshabilitar enviar. Bueno, o lo hacemos rápidamente. A ver. Bueno, es una bobería, simplemente ponerlo aquí, ¿no? Mientras está enviando el mensaje, pues deberíamos quitar, sería deshabilitar enviar, ¿vale? Y habilitar enviar. O sea, mientras esté enviando el mensaje, para que no se envíen dos mensajes a la vez, ¿vale? Y ya está. Como se ve, yo creo que hemos conseguido todo lo que nos habíamos propuesto, ¿vale? Lo único, plantear que habría que cambiar para la interfaz fuera de texto en vez de gráfica. Bueno, en vez de tener esto aquí, que lo hiciéramos todo en texto, aquí. A ver nuestro output. Aquí, que todo fuera escribiendo aquí en la consola. Para enviar al servidor y enviar al cliente. Bueno, pues en realidad lo único, como hemos utilizado una interfaz y los métodos que son estos métodos, y aquí hemos implementado esa interfaz, pues lo único que habría que cambiar es esto. En vez de ser esta vista, habría que utilizar la vista correspondiente a la consola de texto, ¿vale? Y no habría que cambiar ni el modelo ni el controlador.
¿vale? Sí habría que en el main, pues en vez de utilizar vista JFrame, pues habría que utilizar la vista de texto correspondiente. Y con eso ya estaría, ¿vale? Entonces ya lo tenemos todo y fíjense qué interesante utilizar modelo vista controlador, porque ya les digo que creando el modelo, creando el controlador, creando una interfaz para la vista, ya nuestro programa es tan general que cambiando simplemente la vista podemos seguir utilizando el mismo controlador y el mismo modelo. ¿Vale? Venga.